Ahora sí. Habiendo llegado la hora, entonces, damos inicio a nuestra escuela dominical, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con una alabanza que tenga preparada ahí nuestra hermana Valentina, si se encuentra. Amén. En la parte de corito, el número 33 y 34. El binario. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que me hiciste con amor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Soy hierba nada más, Señor. Soy hierba que me hiciste con amor. Soy hierba que te honra, soy hierba que te alaba, soy hierba nada más, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas en mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Vamos a pedirle a nuestra pastora Nancy que nos sea guiando en la oración para dar inicio a este servicio de escuela dominical. Inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre bendito, lleno de amor y misericordia, vamos delante de su presencia, mi Dios todopoderoso, para darle gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre querido, por mandar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y por intermedio de Él vamos delante de su presencia, alabando su nombre, glorificando su nombre, porque usted es santo, 3 veces santo. Amén. Padre mío, le damos gracias en esta hora por encontrarnos en esta escuela dominical en forma online. Gracias. Señor, usted está surcando los aires, Padre mío, con tu palabra preciosa, allí en esas regiones celestes donde se libran batallas a favor de tu pueblo, a favor de la humanidad, Padre querido. Gloria. En esta hora, Señor, le pedimos que nos perdone si le hemos fallado, que nos perdone, que nos limpie con la sangre de Cristo, nos limpie desde la mollera hasta la planta de los pies. Transforma nuestros corazones con la enseñanza de tu palabra, Señor. Sea usted en esta hora bendiciendo al instrumento que tiene por delante en esta enseñanza, mi Señor amado. Que no seamos, Señor, como ese pueblo que entristecía al Todopoderoso cuando exclamó a través de un profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Padre mío, ayúdanos a no ser así, Señor amado. Amén. Que seamos como los de Berea, que escudriñemos, Padre mío, que seamos, Señor, hijos, Señor, irreprensibles delante de su presencia, con el cambio que produce su palabra en nuestras vidas. Amén. Bendiga grandemente a los profesores, Señor, de escuela dominical, a mi hermano Andrés, a mi hermana Chanis, luego con los niños, Padre querido. Aleluya. Bendiga a su siervo, nuestro pastor Baltasar. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y aquellos que lo verán después, Señor amado. Amén. Sea usted ayudándonos, uniéndonos en un solo espíritu, en una sola comunión, mi Rey amado. Abre nuestro entendimiento, mi Padre querido, para comprender lo que usted tiene para nosotros y colocarlo por obra. Que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Ayúdenos usted, Señor, para que cuando usted nos ocupe como un vaso, Señor,
seamos vasos de honra. Cuando usted nos quiera ocupar, encuentre estos vasos limpios y dispuestos, Señor amado. Te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Y usted haga retroceder toda tiniebla de maldad, que a través de esta palabra que se está dando, Señor mío, vaya limpiando los hogares de cada uno de mis hermanos, haciendo retroceder, Señor, toda tiniebla de maldad, haciendo retroceder todo espíritu de enojo, de ira. Señor mío, te ruego, Padre mío, que tu palabra traiga gozo, traiga alegría, traiga paz, traiga fuerza, Señor amado. Todo se lo pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y levántenos de esta oración revestido de su gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre, amén. El Señor nos sea bendiciendo en este día. Así que damos gracias al Señor porque Él nos tiene en este día. Vamos a compartir la pantalla también ya de nuestra escuela. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a esta parte. Vamos, un segundito, prepara esta. Ahí está. ¿Me confirman si se está escuchando? Amén. Amén. Ya, ahora sí. Entonces vamos, como dice aquí, damos inicio. Escuela dominical del día de hoy, Ipechi Cerro Navia. Hoy día ya vamos a la clase 2, gracias al Señor, ya vamos en la segunda, partimos el 14, ¿cierto? Y hoy día vamos con la clase número 2, que lleva por título Transformados una y otra vez, ¿ya? Transformado entonces una y otra vez. Y esto es importantísimo porque no se trata de una sola vez, sino de poder ir cada vez transformándonos y renovándonos. Amén. La agenda del día de hoy, o lo que revisaremos a lo largo de esta escuela dominical, estamos en el libro Discipulado y Multiplicación, ¿cierto? Es el libro que aquí ustedes están viendo en pantalla. Y tenemos una introducción al libro escrita por nuestro obispo emérito Ulises Muñoz y el pastor Gabriel también, que diseñaron parte de este libro. Y hoy día vamos a leer otro párrafo. La semana pasada leímos un párrafo, pero aquí vamos a leer un tercer párrafo de esta introducción que deja nuestro obispo Ulises, el obispo emérito, y dice: esta labor es la que puede introducir una variable importancia en la vida de la congregación para el crecimiento y desarrollo de cada miembro de la Iglesia que descuida la formación cristiana a través de estudios bíblicos y fundamentalmente la escuela dominical. Mantendrá en su membresía cristianos con falta de testimonio vivencial de la obra de Dios en su vida práctica y estará expuesto a un fracaso continuo en su vida práctica y de fe. En esta idea recuperamos el sentido que tiene la palabra de Dios en Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo o mayor, seguirá las enseñanzas. Biblia del lenguaje actual. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer este camino sabemos que Jesús hizo discípulos y entendemos con claridad la razón que Él tuvo para mandarnos a ser discípulos. Creo que debemos tener muy claro la diferencia entre un miembro de una iglesia o creyentes a la de ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. Ahí vamos a dejar la parte de la introducción. El tema que nos toca hoy día en la clase número 2 es multiplicación, desarrollo personal, esa es la parte del tema, y la clase es transformados una y otra vez. La lectura bíblica se encuentra en Romanos 12, del 1 al 3, y que los invito a abrir sus Biblias y buscarla, porque cada estudio lo tenemos que hacer acompañado de la palabra del Señor. Amén. Entonces, lectura bíblica, Romanos 12, del 1 al 3, y el texto clave es Romanos 12, 2. Amén. Ahí me van levantando el dedito si lo van encontrando. De todas formas, yo también lo tengo acá por si alguno se encuentra lejos de su Biblia o si después
de carácter online también lo revisa, pero aquí lo tenemos. Y le voy a pedir a nuestra hermana Angélica si ella lo puede leer, por favor. Amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Angélica. Amén. Entonces, podemos ver aquí que este es una carta escrita por Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Romanos, y nuestro texto clave se centra en el 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces aquí tenemos esa palabra del Señor donde dice: no os conforméis, sino que sigamos transformados por medio de vuestro entendimiento. Y aquí el Señor nos va dando distintas directrices de la clase del día de hoy. El objetivo de nuestra clase es comprender que el crecimiento personal comienza desde el interior hacia el exterior. O sea, no podemos comenzar haciendo buenas obras para terminar sintiendo al Señor, sino que es al revés. Que es mucho lo que muchas veces se habla, que nosotros no hacemos buenas obras o no hacemos el bien a los demás porque queremos buscar el agrado de Dios o ganarnos un puesto, porque esto no es por mérito, sino que entendemos que esto va desde el interior hacia el exterior, en el sentido de que nosotros hacemos y somos lo que somos porque Él nos amó primero, porque Él transformó nuestra vida. Entonces nosotros todo lo que hacemos es por esta gratitud tan grande de que este Dios tan soberano haya llegado a nuestras vidas. También me recuerdo mucho haber leído la otra vez que dice que cuando nosotros vemos un huevo, por ejemplo, y este se quiebra desde el interior hacia el exterior, nace vida. Pero no así cuando nosotros forzamos un huevo, por ejemplo, y nosotros desde el exterior queremos llegar a su interior. No ocurre lo mismo. Y nos damos cuenta que el Señor dice que todo se revela incluso en la naturaleza. Y podemos ver en este simple ejemplo cómo un cambio, un crecimiento, una vida nueva debe ser siempre desde el interior hacia el exterior. Amén. Al ver a los niños crecer, encontramos que la sociedad también se preocupa de su crecimiento interior o su crecimiento mental. Y no solo de su crecimiento físico, mediante una buena alimentación. Ejemplo de este crecimiento integral lo vemos en Jesús, cuando desde pequeño se encontraba en los negocios de nuestro Padre, según lo relata Lucas 2:49, donde dice: entonces Él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces aquí vemos al niño Jesús de alrededor de 12 años, ya en los negocios de su Padre, leyendo y estando donde se enseñaban las Escrituras. Amén. Después dice: pero no solo crecía en estatura, sino también en la gracia del Señor, como lo relata Lucas 5:2-52. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, no solamente se dedicó a un crecimiento físico, de convertirse en un adolescente, en un joven y en un hombre, sino que dice que crecía en sabiduría y en estatura. Crecía en gracia, no solo para con Dios, no solamente tenía una vida íntima con Dios, sino que crecía en gracia para con Dios y los hombres, sino que también podría
podríamos denominarlo, que era de muy buen testimonio, crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Y aquí nos da este crecimiento integral y esta transformación, que a medida que iba avanzando en su vida, iba creciendo, por lo tanto se iba transformando y iba avanzando en su vida. El desarrollo de esta clase se sitúa que desde el ejemplo de Jesús es que encontramos la necesidad de vivir en constante crecimiento. Él nos deja esta tarea plasmada a lo largo de su vida y también escrita en las Escrituras. Para eso debemos aprender a transformar nuestras vidas por Dios de una manera permanente, ¿ya? Y esto es muy importante, es tal cual como nosotros lo hemos visto desde nuestra niñez, por decirlo así, cuando íbamos al colegio, no solo aprendimos a leer una vez y después se nos olvidó. No, sino que aprendimos a leer y después fuimos mejorando nuestra lectura, después fuimos comprendiendo mayormente los textos, fue avanzando nuestra lectura y así mismo debe ser la vida del cristiano. No solamente debemos crecer y de ahí estancarnos o llegar hasta cierto conocimiento, sino que esto debe ser paulatino, pero también debe ser progresivo, ir avanzando en el tiempo. Y para eso la clase de hoy nos denota 3 importantes temas o puntos. Dice, tenemos la mente de Cristo. No nos conformemos. Y tercero y último, por la palabra de Dios. ¿Ya? Tenemos la mente de Cristo, no nos conformemos y por la palabra de Dios. Y nos vamos a adentrar al primero de ellos, que dice, tenemos la mente de Cristo. Uno de los hábitos que necesitamos trabajar en nuestra vida es aprender a pensar de forma correcta. Y esto es muy importante. Pablo orienta a la iglesia de Filipo, ¿ya?, a pensar de forma que agraden a Dios. Y se lo plasma en un verso dentro de las cartas donde dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, Pablo les dijo, ¿saben qué? Iglesia de Filipo, dejen de pensar en las demás cosas, piensen en las cosas buenas, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. O sea, piensen en estas cosas que van a beneficiar su vida. Amén. Y también lo declara la iglesia de Corinto cuando le dice que tenemos la mente de Jesús. En 1 Corintios 2:16 le dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, esto nos deja una gran responsabilidad a nosotros de estar constantemente pensando de forma correcta. Por eso que dice, como título, tenemos la mente de Cristo. Porque por medio de su presencia, de su Espíritu Santo, estamos alcanzando la mente de Cristo. Y aquí como primero tenemos que considerar que nuestra mente es sumamente poderosa y rápida a la vez. Por ejemplo, si yo le digo auto rojo, aunque usted no crea, no quiera, en este minuto se imaginó un auto rojo. Si le digo una casa azul, nos imaginamos una casa, cada cual la casa de la forma que quiera, pero nos imaginamos una casa azul. Y así, un pollito cruzando una calle, y nos imaginamos un pollito cruzando una calle. Entonces, nuestra mente divaga muy rápidamente, pero ¿sabe qué tiene nuestra mente? Nuestra mente no puede divagar en 2 pensamientos al mismo tiempo. Sí es muy rápida, pero también es secuencial, ¿ya? Y esto es muy importante. Nuestra mente es muy rápida, pero es secuencial. Significa que pensamos una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. En un minuto podemos pensar 1000 cosas, 100 cosas, pero secuencialmente. Y esto nos lleva a poder nosotros tener esta capacidad de decidir en qué vamos a pensar. Entonces, una de las cosas del cristiano también es reconocernos a nosotros mismos, que muchas veces hemos deseado y hemos querido alejarnos de este texto
que Pablo le deja a Filipenses, ¿cierto? Y hemos preferido seguir pensando en cosas que no son buenas, cuando deberíamos llegar a esos pensamientos y nosotros decir, no, voy a pensar en otra cosa y buscar algo nuevo, buscar algo. Por eso es muy recomendable. Y aquí entendemos muchas cosas. En el Antiguo Testamento, el Señor le dijo al pueblo que era la responsabilidad de los padres. Le dijo, y esto escribirás en los dinteles de las puertas, te lo amarrarás y lo tendrás, para que donde estuvieran pudieran estar pensando en la palabra del Señor. Nosotros muchas veces encontramos que estas cosas están a la deriva, pero no hay nada a la deriva. No hay nada. Entonces, es muy bueno cuando encontramos una casa que a lo mejor tiene un texto bíblico, tiene unos pancitos de vida, ¿cierto? Tiene su Biblia, un buen cristiano tiene una Biblia, tiene más de una dentro de su casa. Hoy día tenemos las aplicaciones, en el celular podemos tener el YouVersion, que es una aplicación nueva que todos los días le da un verso bíblico. Cada cristiano debería todas las mañanas leer su Biblia y tomar un tiempo devocional, ¿ya? O por las tardes, y en esto meditar, en la palabra del Señor. Aquellas cosas con las que nutrimos nuestra vida serán predominantes en nuestro carácter y reacciones, ¿ya? Y esto es, pensémoslo nosotros en un vaso, mis hermanos. Si nosotros en un vaso depositamos agua, cuando queramos sacar algo del vaso, vamos a sacar agua. Si nosotros queremos vertir jugo, cuando queramos sacar algo del vaso, vamos a sacar jugo. Asimismo pasa con nuestro pensamiento y nuestro corazón. Si nosotros vertimos en nuestra vida la palabra de Dios, nuestra mente estará ligada a la palabra de Dios y tendremos esta mente de Cristo. Si nuestra vida está llevando una vida de oración, una vida de búsqueda, el Señor va a estar guiando todo nuestro pensamiento. El Espíritu va a estar vivo. Cuando le enseñamos muchas veces a los niños, les decimos que tenemos este hombre físico y que también tenemos uno espiritual. ¿Y a cuál de los dos estamos alimentando continuamente? ¿Será el físico, dejando las cosas de la carne? ¿O estamos alimentando a este ser espiritual que anhela de la presencia de Dios, que anhela alabar, bendecir y buscar de la presencia de Dios? Debemos alimentar nuestros corazones de todo lo que viene de Dios. Y con esto construiremos que tenemos que buscar en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Entonces aquí ya tenemos la parte número 1, tener la mente de Cristo. Y aquí quiero ver si que nuestro hermano Christopher se encuentra disponible, si puede abrir su micrófono y consultar cómo está, hermano Christopher. El Señor le bendiga. Amén. Bien, gracias a Dios. Es muy bueno. Y consultar sobre esto, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le enseña el Señor a través de este primer punto del día de hoy? A poder cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, de poder tener una mirada también más sensata de las cosas que nos suceden, a poder pensar de otra manera, no tan solo teniendo buenos pensamientos durante el día, sino que, como les decía, cambiar nuestra visión de las cosas, de poder buscar una enseñanza en todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, y que todo nos lleve a una sola cosa, que es poder ser como Cristo fue acá en la tierra. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Christopher. Amén. Y podemos darnos cuenta de esto. Y bien decía nuestro hermano, también en las cosas que nos suceden, poder encontrar esta
lo bueno, lo honesto, lo justo, lo amable. Muchas veces desconocemos por qué ocurren ciertas circunstancias, pero sabemos que Dios está en control de todo y que Él nos va a guiar a un buen puerto. Amén. Pasamos al punto número 2, donde dice, no nos conformemos. Y aquí entramos de lleno al texto bíblico del día de hoy también, de Romanos 12:2, donde nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lo que el mundo nos ofrece no es bueno y desvía nuestra mirada de Cristo, provocando estancamiento y enfermedad espiritual. Es indiscutible que todo aquello que hoy día vemos siempre intentará desviarnos de la mirada hacia Dios. ¿Ya? El mundo o todo lo que nos rodea de forma secular, llamémoslo de una manera, no nos ofrece nada bueno, sino que por el contrario nos estanca. Muchas veces son estos mismos comentarios también los que desvirtúan nuestras funciones, los que nos hacen dudar y nos hacen también estar muchas veces en una disyuntiva de pensamiento, ¿cierto? Entonces, la conformidad nunca buscará más del Señor. Y por eso el texto parte, no nos conforméis a este siglo. O sea, independiente de lo que estén viviendo hoy día, tranquilo, no os conforméis. Y esto es muy importante aquí. De hecho, se da un tiempo, se dice un siglo, 100 años. No os conforméis a este siglo, ¿cierto? Y en esto podemos expandir inmediatamente nuestra mirada y mirar que nuestro Dios es eterno. Es eterno, entonces la mirada de nuestro Dios es gigantísima y nosotros vivimos en una fracción minúscula de tiempo. Entonces, ¿cómo nos vamos a conformar a un espacio, a un tiempo, a un lugar, sabiendo que nuestro Dios es eterno y infinito? Es como decir, yo amo mi hogar porque mi hogar es el más tranquilo y es maravilloso. Pero ¿cómo nos vamos a conformar a eso sabiendo que el Creador es el que creó las galaxias completas y todo el universo? ¿Se da cuenta cuando cerramos muchas veces nuestro entendimiento a algo tan pequeñito en comparación a nuestro Dios? Y dice, no, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, renovaos, dice, de vuestro entendimiento, de lo que vamos sabiendo. La conformidad nunca buscará más del Señor y nos llevará nuestras vidas a una esterilidad espiritual. ¿Qué pasa cuando un cristiano se conforma? ¿Qué ocurre cuando decimos ya estamos ok, yo ya llegué al tope, por decir así? El otro día me alegraba mucho cuando escuchaba a nuestro hermano Eugenio y decía, ya he pasado muchos años, pero sé que esta carrera se corre hasta el final. Qué gran lección nos dejaba él al ver que en su vida hay un de seguir corriendo, un de seguir avanzando, porque entiende de que esto es de por vida. Cuando el mundo controla nuestras mentes, vivimos espiritualmente conformados. Nos estancamos y quedamos bien. Es como que hoy día nuestros pastores, por ejemplo, dijeran, ya somos pastores, entonces ya nosotros alcanzamos un lugar, estamos listos. ¿Encuentran que sería lo correcto? No, ¿cierto? El Señor nos llama a no conformarnos y menos espiritualmente. Y esto también cuando Dios guía nuestras vidas, vivimos transformados por Él, llenos de vida, de gracia, de amor. La palabra, el libro nos muestra una palabra muy importante que dice, siendo imitadores del mundo, perdemos la originalidad que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algo especial, cada uno de nosotros tiene algo distinto. Si en el día en que Jesús fue llevado a la cruz, sus discípulos hubiesen conformado, o cuando las mujeres dijeron de que Jesús ya había resucitado, y estos hombres hubiesen conformado, ¿ustedes creen que Pedro
¿Hubiese podido ser lleno del Espíritu Santo si se hubiese conformado? ¿Hubiese podido predicar a los 3.000 y a los 5.000? ¿Hubiese podido vivir las experiencias de que a la sombra de este hombre se sanaban los enfermos? Si Esteban se hubiese conformado, hubiese podido ver a la diestra de Dios Padre a Jesucristo sentado en el trono. Si Juan se hubiese conformado. Y así podemos ver y dar una mirada mucho más profunda a través de los textos bíblicos, lo que nos muestra las Escrituras, que ninguno de ellos se conformó. Ninguno de ellos miró las circunstancias del siglo y se ciñó a ellas, sino que por el contrario fueron transformados, renovados por medio del entendimiento, un entendimiento que leía las Escrituras, pero que eran reveladas por medio del Espíritu Santo de Dios, que es lo que hoy día nosotros como iglesia necesitamos. ¿Para qué? Para que sepamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta que estas palabras como que se unen al pensamiento? Pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Y vemos que el Señor también nos va renovando por medio de esta misma línea. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Cierto? Y aquí buscamos un texto bíblico, Romanos 8, 19 al 23. Si quiere lo anota porque este no aparece en el librito. Pero calza plenamente con esta de irnos transformando una y otra vez. Y dice Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? En el 19 podemos ver y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros estamos siendo transformados por medio de la presencia de Dios, vamos creciendo. En la mente del Señor está en nuestras vidas y podemos ser luz o un faro en medio de la oscuridad. ¿Saben cuál era el discurso de nuestro Señor Jesucristo cuando iniciaba? Cuando partió su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Y dice que aquí en Romanos 8, 19 dice que la creación aguarda la manifestación. La humanidad, las poblaciones cercanas a nuestras vidas, nuestros compañeros de trabajo, el mundo en general, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Pero no esperan a unos hijos de Dios estancados. No esperan a unos hijos de Dios enfermos. No esperan a unos hijos de Dios llenos de vanagloria. Ellos están esperando a Dios, a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se mueve en un pueblo que se deja guiar, en un pueblo que está constantemente en búsqueda, en un pueblo que no se ha conformado y que anhela más del Señor, porque no nos están esperando a nosotros, esperan a Dios. Y para que eso pueda ocurrir, este pueblo tiene que estar lleno de la presencia de Dios, para que no sean nuestras palabras, sean las palabras de Dios, para que no sean nuestras acciones, sean las acciones de Dios en su vida. Amén. Y en el 2, no nos conformemos. Nuestro hermano Eugenio, ¿podría prender su micrófono? Lo vamos a esperar ahí uno. Así que está por ahí nuestro hermano Eugenio. Ahí está. ¿Está ahí? Sí, le escuchamos, mi hermano Eugenio. Estoy aprendiendo. Excelente, qué rico. Mi hermano Eugenio,
¿Qué les enseña el Señor? ¿Qué toma usted de este segundo punto, que es no nos conformemos? Bueno, nosotros como cristianos debemos de buscar siempre la presencia de Dios, porque no nos podemos dejar guiar o gobernar por el mundo. Por eso es que nos enseña que debemos de siempre estar al lado y buscando la presencia del Señor. Amén. Porque no debemos, como dice, conformarnos a las cosas de este siglo, de este mundo, sino que debemos buscar siempre la presencia del Señor. Buscar la palabra que nos dé el aliento, nos dé la esperanza, nos dé la vida. Por eso es que siempre, como dice, debemos estar buscando dentro de la palabra del Señor las cosas que nos dan aliento, nos ayudan a levantar nuestra vida espiritual, para no quedarnos aquí pegados, como dice, junto a los amigos, junto a las cosas que no al final no nos traen, sino que nos llevan siempre cosas materiales. Pero si nosotros buscamos la palabra de Dios, vamos a encontrar algo diferente, positivo para nuestras vidas, las cosas espirituales de Dios. Y eso es lo que siempre busco y trato en lo posible de no mezclarme con el mundo. Siempre no salgo a buscar, ni ando buscando, siempre trato de buscar las cosas de Dios, que es lo que me da fuerza. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Eugenio. El Señor le bendiga. Amén. Nos damos cuenta, a través de esta palabra de nuestro hermano Eugenio, cuán importante es siempre estar buscando del Señor, ¿cierto? Este consejo de nuestro hermano Eugenio, también de que él no busca en el mundo, sino que está buscando de las cosas del Señor, guiándonos a través de esta palabra. Y pasamos al punto 3 y último también de nuestra lección, cuando dice, por la palabra de Dios. Por medio de las Escrituras es que avanzamos en nuestra vida espiritual, provocando un corazón sensible a los designios de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos abocamos por medio de la palabra, nuestra vida empieza a crecer. Empieza a subir de nivel, a crecer, a dar fruto, como queramos nombrarla, pero empezamos sobre todo a tener un corazón sensible a los designios de Dios, ¿cierto? Un corazón que está viéndose transformado por esto del Señor. ¿Le ha ocurrido a lo mejor alguna vez a usted que usted dijo, mi hermano tiene que estar pasando necesidad? O usted fue a comprar, por ejemplo, y dice, hoy, y el hermanito tanto tendrá de esto. Y echa uno más. Porque el Señor fue colocando los designios en su vida. No piense que es usted. Nuestro corazón dice que es de continuo al mal. Dice que nuestro corazón es engañoso, el corazón del hombre. Y esas fracciones de cosas, es el Señor el que las va colocando. Y cuando usted sienta eso, siéntase dichoso en ese minuto, porque la palabra de Dios está haciendo efecto en su vida y usted está teniendo un poquito más de la mente de Cristo. Los creyentes debemos escudriñar, meditar, memorizar y sobre todo practicar en amor la palabra de Dios. ¿Ya? Y esto es muy importante. ¿Y por qué coloqué aquí, por ejemplo, escudriñar? Porque en la palabra del Señor en ninguna parte dice leer. ¿Sabe qué es leer? Es tomar un texto y sacarlo de encimita. Pero escudriñar es adentrarnos a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser como los buzos en el mar, tenemos que ser en la palabra del Señor. No tenemos que ser unos simples veraneantes que van y nos mojamos los pies en las aguas de la palabra del Señor, sino que debemos colocarnos un tanque, prepararnos, colocarnos ropas adecuadas y sumergirnos
a explorar las profundidades de la palabra del Señor. Meditar en ellas. Y aquí donde viene esta importancia de tener un devocional, un tiempo aparte para Dios. Si no tenemos algo en nuestra mente, ¿con qué vamos a meditar? Si no tenemos algo de la palabra del Señor, ¿en qué vamos a estar pensando? Entonces, tenemos que escudriñar, tomar textos, añadir, ver el contexto histórico, qué está pasando, por qué esto, por qué lo otro, o simplemente leer, orar al Señor y comenzar a meditar en esto. Si es posible, memorizar ciertos textos bíblicos que nos ayudan y nos infunden aliento en momentos donde los necesitamos. Cuán poderosas son esas oraciones donde se indica la palabra del Señor, porque es aquella la que nos da confianza. Por ejemplo, cuando nos dice, pedir y se os dará. Entonces nosotros vamos en nuestra oración y decimos, Señor, por medio de tu palabra, tú me dices. Y estamos reafirmando esa palabra del Señor. Y aquí donde viene este poder de poder memorizar las palabras del Señor. Son aquellas que nos infunden aliento en los momentos de necesidad. Si usted simplemente es un lector, el día de mañana se va a ver en alguna necesidad y no va a tener algo en su mente para poder afirmarse del Señor. En cambio, aquel que escudriña, aquel que medita, aquel que memoriza, cuando está en esos momentos, el Señor le trae a su mente. ¿Por qué? Porque esto es igual como una cajita de herramientas. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser obreros aprobados, instruidos, ¿cierto? Para toda buena obra. Cuando nosotros vamos a trabajar a cierto lugar y tomamos nuestra caja de herramientas y no echamos un taladro, ¿podemos taladrar en aquel lugar si lo necesitamos? Imposible. Asimismo, tenemos que nuestra mente llenarla de la palabra del Señor, recursos, para que cuando el Señor nos necesite, tengamos esta mente equipada. Hace un tiempo atrás, en un congreso o en un congreso parece, o en una revisión de líderes, se nos dio un tema y decía la mente equipada. Que debemos tener una mente equipada, siempre tener algo, siempre estar buscando, siempre tener, y que nuestra mente no esté tranquila, sino que siempre estar aprendiendo más del Señor. Así también nuestro pastor Hernán nos indicaba a todos los que éramos profesores, predicadores, siempre nos decía, siempre debe tener una predicación lista, siempre. Porque no se sabe el momento donde se necesita. Muchas veces nos hablaba y nos decía, hay un velorio, tenemos que ir para allá. Y aquí nuestro pastor está presente y a él una vez dice que su primera predicación acá en Quilicura le dijeron, hermano Baltasar, predique usted hacia un velorio. O sea, cualquiera podría haber dicho, ya pasó el culto, ya estoy listo, por decirlo de una manera. Pero no, porque tenemos que estar siempre preparados. Amén. El Señor nos ayude. Y sobre todo poner en práctica, en amor, la palabra de Dios. Mientras más lo hagamos, más transformados seremos. O sea, este proceso, escudriñamos la palabra, meditamos en ella, oramos en ella, memorizamos lo que podamos memorizar y practicar. Todo esto hará que nuestra vida se forme en un círculo de crecimiento espiritual, de fortaleza. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cierto? Ahora, entre que vemos y no vemos, entre que vemos y no vemos, pero la presencia del Espíritu Santo dice que nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a escudriñar por la palabra, nos vamos acercando más a este varón perfecto. Debemos dejarnos moldear por Dios. Somos barro en las manos del alfarero. Y eso no se nos debe olvidar jamás. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el límite, hermano. Cuando usted le diga, no, ya estoy bien, esa es la vara con la que tenemos que medirnos, no con otros. Jamás, jamás tenemos que medirnos con otros. Jamás tenemos que ver que sepamos más, sepamos menos, hacemos más o hacemos menos. Eso no importa. Esta es la vara que el Señor nos da, todo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted encuentra en su vida que todavía no es como Cristo, entonces tenemos trabajo que hacer. Yo tengo mucho trabajo que hacer. Amén. Y esta es la medida que nos da el Señor, un blanco perfecto, un objetivo claro. Nos enseña a dónde debemos caminar. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Mi hermana Angélica, yo sé que también puede abrir su micrófono. ¿Qué toma usted de esta parte de por la palabra de Dios? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, es que en realidad hay muchas veces que nosotros podemos orar pidiendo cosas, pero nunca vamos a obtener una respuesta si no escudriñamos la palabra, porque a través de la palabra es donde Dios nos da su respuesta, nos habla, nos dice lo que nosotros queremos escuchar o lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Muchas veces he escuchado personas que dicen, no sé por qué Dios no me responde, no me ayuda, yo oro y no pasa nada. Pero la forma de comunicación con Él es nosotros orar y a la vez, después de la oración, meternos en la Biblia y escudriñar su palabra, porque a través de la Biblia Él nos va a responder. Así que yo creo que es eso lo que tomo del tercer punto, porque enfatiza en muchas partes que en realidad sin la palabra no tendríamos una verdadera comunicación con Él. Amén. Amén. Muchas gracias, Angélica, que el Señor te sea bendiciendo. Exactamente, nos damos cuenta que también la palabra nos indica y nos va enseñando. Muchas veces, como dice, pedimos y obviamente no va a haber una respuesta. ¿Por qué? Porque se nos pide siempre estar en la voluntad del Señor y dejar todo a su voluntad. Y muchas veces nosotros queremos algo que nos va a desviar de la voluntad del Señor y ahí encontramos estas respuestas, estas sanidades y reconfortar en medio de la palabra. Amén. Como conclusión del día de hoy, los temas que vimos fue el número 1, tenemos la mente de Cristo. Podemos saber que a medida que vamos escudriñando, acercándonos, buscando del Señor, tenemos esta mente de Cristo. 2, no nos conformemos a este siglo. Seamos renovados, vamos avanzando. Transformémonos una y otra vez, como es el título de esta clase número 2. Y 3, por la palabra, guiémonos por la palabra, crezcamos a través de la palabra, escudriñemos la palabra, llevémoslo todo a la palabra, ¿ya? Dios es un Dios de poder, capaz de transformar todo tipo de corazón. Si nuestra mente divaga, si nuestro corazón es malo, si nuestros pensamientos, como decía Pablo, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que queriendo hacer lo bueno, soy llevado al mal? Así nos vemos muchas veces en una lucha tremenda, pero nuestro Dios es de poder, es capaz, y Él puede transformar nuestro corazón y nuestra vida, pero tenemos que también tener esta decisión, saber que también aquí tenemos que hacer de nuestra parte, buscar al Señor, y Él hará el cambio, pero nuestra tarea es buscar, amén. Pongamos en su rueda y dejemos que nos moldee como quiera. En sus manos estamos seguros. Lograremos ser como Él quiere que seamos. Cuando habla aquí de una rueda, hace esa asemejación a crear una vasija en el barro, ¿cierto? Dejémonos que Él nos moldee, que el alfarero muchas veces nos va a apretar porque necesita que tengamos una cierta forma, nos va a suavizar porque necesita que seamos más suaves, ¿cierto?
No, a lo mejor muchas veces nos sacará ciertas cosas para añadir algunas cosas nuevas, para que esta vasija vaya quedando como el Señor quiere que seamos. Y por último, y como una pregunta abierta para ustedes, para mí, para todos, al analizar nuestras vidas, ¿estamos siendo transformados una y otra vez? Y esto es muy personal, cada uno de nosotros puede mirar y analizarse y decir, ¿estamos siendo transformados una y otra vez? ¿Me habré detenido? ¿Estaré siendo transformado nuevamente? Que nos ayude el Señor, ¿cierto? Porque independiente cuál sea la respuesta de nosotros, sabemos que en nuestro Dios dice, y Él cumplirá su propósito en mí. Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él la terminará. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. ¿Dónde encontramos esta confianza? En la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Estamos dando ya casi por término a esta escuela donde vimos Dios nos bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase de escuela dominical el domingo 28 de marzo a las 11 horas. Amén. Y hoy tenemos también servicio presencial a las 16:30 horas en nuestro templo. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Y vamos a dejar a nuestro pastor para que Él sea dándonos aquí un consejo y dando fin a esta escuela dominical. El Señor nos bendiga, amados hermanos, por su amor, por su misericordia. Qué bendición más grande esta palabra, la cual hoy día hemos estado estudiando, por el hecho que a cada uno de nosotros ha ido haciendo su transformación en cada uno de nosotros. Señor, también en la comunión de cada uno de nosotros con el Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Yo era un hombre muy terco, con malos. No quiere decir que el día de hoy yo soy perfecto, sino que va dando el poder del Espíritu Santo y transformado también a través de su poder, su gloria, que fue manifestada en mi persona. Hoy día puedo bendecir el nombre del Señor y puedo escudriñar sus escrituras, y sé que en medio de ella puedo encontrar diferentes tipos de bendiciones para el transcurso, para guiar mi vida, mis caminos. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es necesario, como lo dice estos estudios aquí, que le busquemos en todo momento y en todo tiempo, escudriñando las escrituras. Termina el día de hoy, sino que continuamos avanzando bajo la gracia del Señor en esta gran maratón que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, y podemos decir que esto se corre hasta el final de los tiempos, hasta el final de nuestra vida, como lo decía así también mi hermano Eugenio. Doy gracias. Que el Señor le siga dando de su gracia a usted, a mis hermanos que están viendo estos momentos de esta clase, y a cada uno de los que la verán por intermedio de estos medios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias, mi hermano. El Señor le siga guardando y bendiciendo a usted y su familia, y a cada uno de los que están viendo la conexión. Amén. Amén. Y faltaría la oración final y estaríamos listos por el día de hoy. La bendición. Tiene que prender el micrófono. Ahí sí. Amén. Soberano y bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el momento que hemos estado escudriñando sus escrituras. Señor amado, es una pincelada solamente la que estamos dando, Señor, a esta palabra bendita, Señor, y nos deja tanto en nuestros corazones, y tanto que también a cada uno de nosotros nos falta, Señor amado, porque
por continuar, Señor, edificándonos a través de tu palabra, restaurando nuestras vidas de esa manera. Bendito es el nombre de Dios, el cual ha transformado nuestras vidas, Señor amado, para ser unas personas, Señor amado, agradables, Señor amado, en medio de estos tiempos. Luminares, Señor. Bendíganos, Señor amado, así con nuestros propios testimonios también, Señor amado, en transcurso de nuestras vidas y nuestros caminos que nosotros recorrimos. Sea su bendición, Señor amado, en cada uno de mis hermanos, Señor amado, de los cuales están trabajando en esta misión a través de su Espíritu Santo. El poder, Señor, suyo transforma, Señor amado, y lo reconozco porque usted lo hizo en mí y lo sigue haciendo y en nuestras familias, Señor amado. Nos ha dado tanta bendición, Señor amado, que la cual también nos insta a que nosotros podamos, Señor amado, continuar este camino, Señor, sus escrituras, en parecernos ante su presencia, Señor amado. ¿Cuándo lo llegaremos a hacer? Es la pregunta. Sabemos que nos queda muchos años por recorrer, como así también, Señor amado, mucho tiempo, Señor amado, del cual lo dejábamos, le busquemos permanentemente y en todo tiempo, todos los días de nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Haya en cada corazón de cada uno de nosotros ese anhelo, Señor amado, de buscarle y hacer conforme a su voluntad en nuestros caminos y en nuestra vida. Sea bendición en cada corazón de los cuales, Señor amado, han escuchado esta palabra, esta clase, Señor amado. Guárdelo, Señor amado, y sea atesorándolo en su corazón para vivirlo, Señor amado, en Cristo Jesús, y una renovación y regeneración de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Bendiciones, Señor amado, que te damos, Señor amado. Gracias por esta, la cual usted ha puesto en nuestros caminos, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, quien ha entregado la clase, Señor amado, y cada uno de los cuales han de recibirla en su corazón. Bendiciones que le imploramos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo.